Buenos días, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Está madrugando ese compañero. Profe, me equivoqué, lo siento. Buenas No noches. te preocupes, a todos nos pasa. A mí también me ha pasado. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar viendo las partes de la computadora. Ahora nos toca ver el microprocesador. ¿Ya? ¿Qué es un microprocesador? O también conocido, de repente algunos le dirán, no, procesador, es lo mismo, microprocesador o procesador. ¿Ya? ¿Por qué le han puesto así? ¿Por qué le dicen procesador o microprocesador? Porque es un circuito integrado. Es muy complejo, ¿no? Y se utiliza a partir de la época contemporánea, ¿ya? Es por ello que aparece así. Es un circuito análogo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se parece al cerebro, ¿no? A nuestro cerebro. Entonces podemos decir que el microprocesador es el cerebro del CPU, ¿no? El microprocesador es el cerebro del CPU. Este se encarga de hacer cálculos y formular fórmulas para ejecutar los distintos programas que operan en un sistema. Desde el sistema operativo que tú tengas. Sea el sistema operativo cual tú tengas, él lo va a hacer. O sea, es decir, que va a regular funciones básicas de funcionamiento, ya sean físicas o digitales. Por ejemplo, también en el caso de los celulares, las aplicaciones que tengas instaladas en tu celular. Este trabajo lo va a llevar mediante un lenguaje de bajo nivel, o sea, mediante operaciones aritméticas, lógicas y de acceso a la memoria informática. Este tipo de circuitos, que son semiconductores, operan negando y permitiendo el paso a la corriente eléctrica. Se reconoce la electricidad a través de ellos, conforme a los principios del código binario. Su información es el código binario. Para que sea negativo se le conoce como el 0, ellos lo conocen como 0, y 1 es positivo. El nombre microprocesador proviene de su gradual disminución de tamaño, a medida que sus materiales se hacen más eficientes, livianos y reducidos, conforme al avance de la revolución informática de la segunda mitad del siglo XX. Evolucionado el microprocesador. ¿De dónde se originó esta tecnología? Proviene de la unión de la computación y la tecnología de los semiconductores, cuyos inicios se dan alrededor del año 1950. El primer procesador se produjo en el año 1970, fruto de un camino largo de innovaciones en materia de cómputo, a raíz de las necesidades informáticas de la Segunda Guerra Mundial. El primer microprocesador fue desarrollado en 1971 y se llama Intel 4004. Se creó para una calculadora y supuso una revolución informática. Entonces, aquí ya nos están diciendo que el microprocesador no solo va a aparecer en nuestra computadora, en nuestra laptop, sino también lo vamos a tener, por ejemplo, en las calculadoras, lo vamos a tener en los celulares, en los iPads, en las tablets, ¿no? En los aparatos electrónicos lo vamos a tener también.
La creación de los circuitos digitales, los transistores y la conocida reducción de tamaño de las tecnologías a lo largo de los finales del siglo XX condujeron al desarrollo del microprocesador, una variante mínima pero mucho más poderosa en materia de cálculo de lo desarrollado hasta la fecha. Así se logró unificar los componentes de un procesador en una unidad mínima que no requiriera de numerosos chips. Sí, es cierto, ¿no? Anteriormente, los primeros microprocesadores requerían de cierta cantidad de chips, ahora ya no, sino que desde adentro, ahora el microprocesador desde adentro tiene circuitos integrados que funcionan, hacen que este microprocesador funcione. No necesita de chips, solo circuitos. Así es como se veía el primer microprocesador, desarrollado en el año 1971, Intel 4004. Parecía una cucaracha, ¿no? Una cucaracha electrónica. Bueno, en la actualidad tenemos abundantes microprocesadores, ¿no? Forman parte ya de nuestra vida cotidiana. Está hipertecnologizada y se encuentran en calculadoras, teléfonos celulares, controles remotos, impresoras y entre otros periféricos de la computadora. También lo encontramos en las fotocopiadoras, en las consolas de los videojuegos, en las tablets, en los relojes inteligentes y en un sinfín de artefactos altamente digitalizados. Todo lo que sea digitalizado tiene un microprocesador. ¿Cuál es la función del microprocesador? Su función central es para el sistema informático, porque procesa la información de todos los programas ejecutados. Mientras que este programa, por ejemplo, el PDF estamos presentando, se está procesando a través de nuestro microprocesador, desde los básicos del sistema operativo o de autogestión, hasta los que interactúan con el usuario o controlan dispositivos periféricos. Por ejemplo, el mouse, ¿no? Es un dispositivo periférico, necesita, se conecta a través del microprocesador, desarrolla programas en este caso, ¿no? Si no tenemos el drive, no podemos utilizar el mouse. Es el corazón informático del computador, donde toda la información es reducida a operaciones aritméticas. Como ya habíamos visto, aritméticas porque positivo 1, negativo 0, calculadas a una velocidad supersónica. Esta es una imagen de un microprocesador, así es como se ve. Uno, ¿no? Es una marca, ¿no? Tenemos diferentes modelos. El rendimiento del microprocesador se mide tradicionalmente en megahercios o en la actualidad gigahercios, entre 1,5 y 4, que no es otra cosa que la descripción en frecuencia reloj de la cantidad de datos de un procesador, que un procesador puede calcular en una unidad de tiempo determinada. Nosotros vamos a saber, por ejemplo, ustedes, ahorita su microprocesador en cuánto está, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Esto es una medida particular del procesador en solitario, ya que su desempeño general dependerá en gran medida del resto de los componentes del sistema, como la memoria RAM o el software. O sea, también el rendimiento tiene que ver mucho con la memoria RAM, no solamente se encarga el microprocesador. Tipos de microprocesador. Bueno, como ya hemos visto, el microprocesador lo encontramos en varios lugares, de nuestros artefactos, nuestros controles, nuestras calculadoras. Entonces, hay una enorme cantidad de microprocesadores. En dado caso, en el mercado preponderan los que son manufacturados por dos fabricantes principales, los que ya conocemos, AMD e Intel. Este par de fabricantes elaboran la siguiente gama de procesadores para ofrecerlos al público en general. Este es otro, mira, diferente microprocesador al que habíamos visto, ¿eh? La capacidad de cálculo del microprocesador dependerá del número de núcleos que tenga.
Por ejemplo, los microprocesadores de Intel, que es la primera empresa que apareció, ¿no? Intel. Esta empresa tiene una amplia tradición, es la más popular, ¿no? La mayoría, cuando tú vas, siempre la mayoría busca, no, yo quiero una Intel. Claro que dicen una AMD no les interesa, ¿no? Y los que no saben, no opinan, ya ahí los vendedores aprovechan y le ofrecen una AMD. Pero los dos en sí son buenos, cada uno en su tiempo, claro. Es el más popular, por eso vamos a empezar por esto. En este caso vamos a presentar acá un listado de tipos de procesadores que se conocen en Intel. Por ejemplo, tenemos el Pentium, son los procesadores de un solo núcleo, con los cuales empieza a darse a conocer la última versión, que es el Pentium 4. La mayoría, si no es decir por todos, han tenido un Pentium 4. Son sencillos, aunque en su época llegan a causar un verdadero furor. Muy buen equipo, tienen la ventaja de que se recalientan poco, no obstante, han quedado obsoletos, pues ahora se usan computadoras con más de un núcleo, ¿no? Como era el primero, este microprocesador solo constaba de un núcleo, la Pentium 4. Yo tenía una Pentium 4, por ejemplo, ¿no? Y sí, es cierto que se calientan, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de ventiladores, ¿no? El sistema de enfriamiento en ese tiempo no era el adecuado para este microprocesador. Y poco a poco se iba acabando el microprocesador. Y como verás, viene adherido, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la placa. Ya era desechar toda la placa, ¿no? En ese tiempo también las Pentium 4 eran lentas también para prender, para apagar, ¿no? Las primeras que salieron. Luego apareció el Celeron. Los microprocesadores Celeron son la gama baja de Intel. Son los más económicos. Permiten a este escalar su mercado, ampliar sus compradores, comparados con potentes procesadores actuales. Parece que gozan de poca potencia. En la actualidad, por ejemplo, todavía hay que tener cuidado porque hay personas que estafan engañando y te venden una Celeron, un procesador Celeron, que no te conviene ya. En este momento ya no conviene. El Core 2 Duo también fue bien famoso, el Core 2 Duo cuando apareció, ¿no? La mayoría pasó del Pentium, cambió al Core 2 Duo. Casi pocas personas tienen el Celeron. Este procesador, que tiene más de un simple núcleo, en tiempos recientes aparecen versiones que hasta cuentan con 6 y hasta 8, ideales para el multitasking. Cuando se les agrega una tarjeta gráfica potente, logran ser de gran potencia y se usa para la minería de monedas virtuales en la red, los bitcoins, ¿no? Actualmente la mayoría ha usado el Core 2 Duo, hasta todavía tienen utilizando el Core 2. ¿Por qué? Por la cantidad de núcleos que tiene el microprocesador, ¿no? Ya nuestra computadora también ya no se calienta mucho, se desarrolla más rápido. La mayoría, eso se puso de moda. Luego apareció el Centrino y Pentium M. Son unos procesadores más pequeños, no se calientan mucho, no se calientan mucho. Se usan para laptops. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué ellos generaron que estos procesadores no se calienten mucho? Porque como ustedes verán, la laptop es de una sola, ¿no? Tenemos dentro de esta laptop, tienes todo, ¿no? Tienes tu disquetera, tienes tu memoria, tienes tu batería, ¿no? No tiene fuente, tiene batería. Tienes tu procesador, tienes tu placa, todo en uno. Entonces, al momento, si el procesador se calentaba... Ya. A ver, ¿qué pasa, chicas? Si el procesador se calentaba, ¿no? Entonces ahí había dificultades. La laptop se hubiera apagado. Entonces, por eso es que ellos pensaron en eso, ¿no? Y crearon el Centrino y Pentium M para las laptops. Son muy versátiles. Se ha logrado colocar procesadores de varios núcleos. Esto deja a estos computadores a la saga, aunque son de mucha demanda. Actualmente sí, pero ya no,
Esto ya quedó atrás, ¿no? Estos procesadores de Intel ya no. Ahora hay mucho más modernos, ¿no? Pero son los más conocidos. Luego, para los que tienen AMD, ¿no? Por ahí vamos a ver. Ustedes ya han visto ya que si tienen Intel o AMD, ahora van a ver qué procesador tienen. Por ejemplo, tenemos los... ¿por qué la diferencia entre Intel y AMD en este caso? ¿No? Porque es la competencia, ¿no? AMD es la competencia de Intel. Actualmente, hasta ahora, no lo supera, ¿no? Siempre nosotros, como les digo, la mayoría dice, y no, yo quiero Intel, no, yo quiero Intel. O sea, es muy popular, es como decir, la marca ha quedado incrustada en el cerebro de las personas, ¿no? Por ejemplo, tú no dices pasta dental, tú dices, dame un Colgate, ¿no? Y hasta el vendedor te dice qué marca, pero la marca es Colgate. Lo que tú debes decir, deme una pasta dental, y ahí le dices la pasta dental, Polino, Colgate, Dento, no sé, Aquafresh, no sé, otras marcas. Es igual, no, yo quiero una computadora que tenga Intel. No le dices nada de la placa, nada, no, porque no te interesa, solo porque escuchaste que Intel es lo mejor, lo máximo, lo ya, no ya. Dices, no, yo quiero Intel, una computadora Intel. Ni siquiera dices la marca de la computadora, no dices Toshiba, Lenovo, no. Intel, quiero una Intel, ¿no? Pero no te das cuenta que también la AMD es muy buena, no es que sea mala, solo que en su primer momento apareció solo Intel y luego aparecieron las competencias. Se dice que estos procesadores se calientan mucho, pero tienen defensores entre quienes se dedican al diseño gráfico. Actualmente se está generando, ¿no? O se ha generado, por ejemplo, para la de AMD, bastante ventilación, ¿no? Entonces, gracias a ello es que ya no se calienta mucho. Primero entonces apareció el procesador o microprocesador Athlon, muy conocido, son los más sencillos, iguales a las Pentium, ¿no? Son de bajo costo, ¿no? En ese, por ejemplo, ahí sí la diferencia en que Intel Pentium era carito, ¿no? Pero cuando apareció AMD Athlon ya costaba menos, ¿no? Por eso era ahí por ese lado era la competencia, ¿no? AMD decía, mira, yo tengo igualito, me parezco a la Pentium, pero cuesto menos, ¿ah? Entonces la gente decía, no, ya, entonces voy a comprar Athlon, ¿no? Uno de los problemas que apareció con este procesador es que suele ser un tanto más costoso que los procesadores Intel. No obstante, hay una buena cantidad de adeptos a estos procesadores, ¿no? Lo utilizan. Y como te digo, sin darte cuenta, a ti te han vendido una AMD que te funciona muy bien, pero no te has dado cuenta. Porque en ese momento no sabías diferenciar, ¿no? Entre una Intel y una AMD. Luego aparecieron los Duro, que es la versión de bajo costo de la AMD. Son equivalentes a los Celeron de Intel. Hay que decir que son bastante económicos, lo cual compensa el costo del Athlon. Por eso dieron buena competencia a la gama de bajo de Intel. Luego aparecieron los Athlon de 64 bits, o sea, una versión mejorada de Athlon, ¿no? Porque ya estos eran de 64 bits. Diseñados para trabajar con Windows ya de 64 bits. Aquí, por ejemplo, este Athlon, tú no podías instalar un Windows de 64 bits. Te aceptaba hasta de 32 bits. Un procesador muy bueno, no se puede negar que catapulta la AMD, y ya, a partir de acá ya más conocida la AMD entre los buenos estándares de rendimiento. En buena medida, su aceptación obedece a que hace excelentes labores gráficas. Hay que recordar que en tiempos recientes el uso de video es muy solicitado por los usuarios, ¿no? Por ejemplo, los diseñadores ya en ese tiempo podían optar por una Athlon, ¿no? AMD Athlon de 64 bits. ¿Por qué? Porque ya podían, en este caso, con mayor confiabilidad, ¿no? Ver sus diseños, sus productos, ¿no? Y además por la capacidad y la velocidad, ¿no? Luego apareció el Sempron y Turion, son los procesadores para máquinas portátiles. Estos de acá también, al igual que en la Intel, ¿no? Eran para las laptops.
Su problema es que se calienta mucho. En este segmento parece que Intel lleva cierta delantera. Claro, Intel, como les digo en ese momento, sabía ya que la laptop se calienta mucho porque está todo integrado aquí. Si está todo junto, no tiene mucha ventilación, se va a calentar y eso va a hacer que tu equipo te dure menos, ¿no? Y si tú te has dado cuenta, las laptops poco a poco han ido mejorando y mejorando, ¿no? Aparecen más delgaditas, pero anteriormente eran más gruesitas, ¿no? Más anchas. Pero poco a poco han ido adelgazando, pero han ido viendo el mejoramiento de que no se puede calentar nuestra laptop. ¿Por qué? Porque se apaga. Al calentarse, al vibrar, o sea, tu laptop tú tienes que tenerla en una mesa, con buen temperatura de enfriamiento, no puede estar calentándose. Cuando se calienta, hace fuerza el equipo, la placa se maltrata, hasta se quema la placa, entonces tenemos que tener cuidado. Si ya tú sientes que se está calentando, algo ahí, el ventilador de repente está lleno de polvo y no se está moviendo, ¿no? Por eso que actualmente hay personas que le ponen este ventilador externo a la lámpara, ¿no? Debajo de ella tú le puedes poner una placa, eso te venden en cualquier lado de donde venden equipos electrónicos de computadoras, le dices ventilador para laptop y le colocas, es algo externo, ¿no? Tú le puedes colocar eso. Estos son los principales procesadores que fabrica tanto AMD como Intel. En épocas recientes han aparecido muchos otros. Por ejemplo, está la Phenom de AMD. No obstante, se puede considerar como una variedad de procesador de muchos núcleos. La Phenom tiene mucho más núcleos, ¿no? Y ya los va dejando atrás a ellos, ¿no? Conforme va avanzando la tecnología, tiene que aparecer una tecnología mucho mejor, ¿no? Que con mucha más variedad, que nos ayude. Los tipos de microprocesadores por velocidad, la velocidad de los procesadores es muy importante. Determina para su scope, para que nosotros podamos comprarlo, ¿no? La gente suele buscar con este criterio. Normalmente dicen, no, yo quiero una computadora que sea rápida, ¿no? Si no, no quiero nada. No quiero una laptop que me demore mucho, que prenda rápido, eso quiero. Tú vas siempre con ese sentido, ¿no? Y también tiene que ver también los gustos, ¿no? Cómo te gusta el color, tenemos blancos, negros, plomos, grises. La necesidad de los procesadores rápidos aumenta cada vez más. ¿Por qué la gente quiere comprar o laptops con microprocesadores más rápidos? Pues a esto se debe a la exigencia del Internet, ¿no? El Internet, si nosotros escuchamos el Internet, también queremos que rapidito la red, ¿no? La red digital en este caso, cada vez se inclina más por el contenido multimedia. Esto no solo amerita de velocidad de conexión, sino de un procesador rápido. O sea, ¿de qué vale que tú tengas un Internet 5G, ¿no? Si de repente tu microprocesador es más lento, estás en un Athlon recién, no te conviene. Igual que nada, el Internet va lentito. ¿Por qué? Porque el microprocesador no hace el adecuado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la gama más alta de Intel, que son los Core i3, Core i5, y acá me confundí, es los Core i7. Se trata de un grupo de procesadores que tienen hasta 4 núcleos. Cuentan con arquitectura Intel por 8664. Sus velocidades oscilan entre los 1,06 GHz hasta los 2,66 GHz. En el caso de equipos portátiles, o sea, en el caso de las laptops, puede llegar hasta 2,66. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo que actualmente puede llegar hasta más, ¿eh? Los modernos pueden llegar hasta más. Pues esto es en el caso de los Core i, hasta los Core i7. Vale decirse que en el caso de las PC, son en verdad más veloces, ¿no? Como les digo, ¿por qué? ¿A qué se debe? Que no está integrado como la laptop, ¿no? No es todo en uno. Viene separado el CPU de la pantalla, tiene además una fuente, ¿no? Desde los 2,93 GHz hasta la impresionante cantidad de los 3,46 GHz. Entonces, la computadora tiene más GHz que la laptop.
Es el procesador más veloz de Intel, la Core i9. Tiene un total de 6 núcleos. Sus velocidades son entre 3.2 GHz hasta 3.7 GHz. Sin duda son equipos que marcan como un verdadero hito en cuanto a su velocidad, ¿no? Por su parte, AMD también apuesta por incrementar la velocidad de sus procesadores. Tal es el caso del AMD Phenom. Se trata de los primeros procesadores multinúcleo de esta compañía. Aparecen así los modelos Phenom 2 y el Athlon 2. En particular, el Phenom pasa a tener la capacidad de 65 nm a 45 nm, que es equivalente a gigahertz. Gracias a ello se incrementa la cancha. También es posible conseguir un triple núcleo, el Athlon por 3 o X3. A su vez surge la posibilidad de contar con el Phenom X4 de 4 núcleos. Las velocidades de este último procesador van más allá de los 3 GHz, ¿no? Mucho menos también que los de Intel, ¿no? Sobrepasando la barrera de los 4 núcleos. Está el Turban AMD con 6 núcleos y más velocidad que su procesador. Si es por velocidad, debemos decir que el AMD FX logra increíbles velocidades de 4.7 GHz. Su arquitectura es de impresionantes 8 núcleos. Se trata ya de velocidades extremas que hacen sospechar que el futuro de la computación para conllevar a procesadores de velocidades que por ahora quizás no podamos imaginar, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en AMD tenemos uno de 4.7 GHz, a diferencia de la Intel, ¿no? La Intel ha llegado hasta los 3.7 GHz. Y ahí se van dando competencia, ¿no? Ahora, los microprocesadores van dentro de un socket para que se protejan, ¿ya? Y además de eso, encima del socket va un ventilador, ¿ya? En algunos casos, no en todos. Entonces, tenemos acá los sockets. Bueno, ¿qué es un socket? Se trata del sistema en la placa base para fijar el microprocesador. No es necesario soldarlo a la placa, sino que solo se instala y se puede desinstalar de ser necesario. Anteriormente sí venía soldado en la placa, ¿ya? Los primeros sockets venían soldados, pero ya en la actualidad ya no, ya solo se pueden colocar, quitar y poner, así que ahora ya es mucho mejor eso, ¿no? Forma parte de la llamada arquitectura abierta de computadores. ¿Qué quiere decir arquitectura abierta? Que son partes, ¿no?, de la placa que pueden salir, se pueden retirar. Hay algunos sockets que son muy versátiles. Esto significa que pueden albergar gran cantidad de modelos de procesadores. Por ejemplo, hay algunos sockets que pueden contener la gran mayoría de los procesadores de Intel y los de AMD. Otros, en cambio, son muy específicos. Existen los sockets con el llamado mecanismo CIF, Zero Insertion Force. El procesador simplemente se inserta, o sea, no es necesario que tú fuerces colocar el socket. Con un simple splash, ¿no? Como presión nada más, no es necesario hacer mucha fuerza. Cuentan con una pequeña palanca para liberar o atascar el procesador en la placa base. Antes de la aparición de este socket estaban los modelos del tipo LIF, Low Insertion Force, que no tenían esta palanca. La palanquita apareció después, ¿no?, para que no se salga el socket más que nada, el microprocesador.
Hay que decir que los sockets versátiles permiten actualizar con gran facilidad todo un computador. Esto se debe a que las personas pueden ir actualizando el equipo comprando los nuevos y más rápidos procesadores que hay en el mercado. Esto sin necesidad de cambiar todo el equipo, sino solo colocando otros microprocesadores. Así de simple se puede cambiar un procesador de núcleo simple a otro de varios núcleos y así se soluciona el problema. Sí, anteriormente, como le digo, venía ya en la placa el microprocesador. No, ahora no. Ahora tú tienes ese socket, abres el socket y colocas ahí tu microprocesador. De repente ese microprocesador se te daña, ¿no? Lo puedes retirar, abres el socket con la palanquita, abres y puedes sacar ese microprocesador y cambiar a otro. Y ya no es necesario cambiar toda la placa. Entonces, si tú en la antigüedad malograbas tu microprocesador, tenías que cambiar toda la placa y te costaba más caro. La placa, bueno, sigue siendo cara, ¿no? Porque va aumentando la tecnología de la placa. Pero era lo más caro de una computadora, lo más caro es la placa. La arquitectura de los microprocesadores. Está compuesto por las siguientes partes. Tenemos el encapsulado, que es la barrera plástica que rodea al silicio del microprocesador y que impide su deterioro por contacto con el aire y los elementos de oxidación. Si gracias está encapsulado, a ese microprocesador no le va a entrar aire o elementos que oxiden al microprocesador, porque si el microprocesador se oxida, daña la placa también, porque están conectados ahí. La memoria caché es un tipo de memoria veloz que está dentro del procesador, dentro, no lo ves por fuera. Y es empleada por este para resolver operaciones previstas en su funcionamiento interno. Por ende, está encapsulado dentro del mismo procesador y opera en varios niveles. El coprocesador matemático, una parte del procesador especializada en la resolución de cálculos matemáticos, es decir, su parte lógica, no es como decir su hardware y su software. El hardware del microprocesador es el microprocesador que lo puedes ver, ¿no? Y su software es la parte del coprocesador matemático, la lógica del microprocesador. Los registros son otro tipo de memoria interna también del procesador, que contiene instrucciones de programación. Existen 32 para el control de su funcionamiento. Y luego tenemos la memoria, que es donde el procesador obtiene instrucciones para poder ejecutar programas, datos informáticos. No está propiamente dentro del microprocesador, pero le resulta indispensable en su funcionamiento cotidiano. Luego tenemos los puertos, que son los enlaces entre el procesador y el mundo externo, que operan de manera análoga a una línea telefónica, ¿no? Los que van conectados a la red, el cable LAN. Aquí tenemos microprocesadores. Aquí es como se ve un microprocesador. Acá tenemos estos son los slots, los sockets. Está con la palanquita. Ya, ahí hay de plástico, de acero. Miren. Con la palanquita, acá hay otro con la palanquita. Se levanta esto y acaba el microprocesador. Este de acá es el microprocesador. Y está con micro o micro. Acá está sin microprocesador. Este también estaba así. Y estas son las dos marcas famosas. Hay más, estas son las más famosas. Intel, este es un Core i7 y este es un AMD. Este es un Fusion. Fusion es. Lo ven así cajita.
¿Dónde encuentras esto? También puedes encontrar, o sea, que sea confiable en Iraoka. En internet hay que tener cuidado donde compras. Mercado Libre no es muy confiable porque a veces te estafan. Hay que tener cuidado. No me falta. Ahí está. No se estaba viendo en pantalla. Este es un Intel y este es un AMD. Este es un Core i7 y este es un Fusion. Así se ve. En estas cajitas te lo venden, como les decía, en Iraoka, ¿no? Fue confiable. La imagen no se veía, ¿no? Acá tienen modelos de sockets, así se ven los sockets, de plástico, de acero. Y acá está la palanquita, mira, esta palanquita que se mencionaba, aquí está. Acá también. Aquí va el microprocesador, ahí está. Y aquí tienes algunos microprocesadores. Este es con conexión PGA, conexión VGA y conexión LGA. ¿Cómo funciona un microprocesador? Primero tiene un prefix, que es la prelectura de la instrucción. Luego tenemos el fetch, es el que envía la instrucción al decodificador. Luego tenemos la decodificación, que es el que determina qué instrucción es y cómo llevarla a cabo. Luego la lectura de operandos, la escritura de resultados en la memoria principal o en los registros. Estas son las 4 funciones que cumplen. Cada uno de estos pasos necesitará una o varios ciclos del CPU, es decir, pulsos electromagnéticos que se generan en el microprocesador. La duración de estos ciclos viene determinada por la frecuencia del reloj, que ya hemos bueno, esto no, la frecuencia del reloj, ¿no? Es como decir, va haciendo tic, casi como un minuto, digamos, tac, tic, tic, y así cada uno va a ir funcionando, cada paso, va cumpliendo cada paso. Ahora, cuando nosotros estudiamos los microprocesadores debemos conocer una ley muy importante que es la ley de Moore. La ley de Moore. En los años 50, a partir de los últimos años, en los últimos 50 años, se ha asistido a increíbles reducciones del tamaño, ¿no? De todo tipo de tecnología electrónica. Esto ha sido posible gracias a la colocación de múltiples transistores en un solo circuito integrado, ¿no? En este caso, ese circuito integrado es el microprocesador. La evolución de los microprocesadores en estos años se ha basado sustancialmente en la ley de Moore, desarrollada en 1965 por Gordon Moore. He ahí su nombre. Se ha convertido en la metáfora definitiva de la tecnología moderna. Su enunciado es, ¿qué dice la ley de Moore? La complejidad de un microcircuito medido, por ejemplo, por el número de transistores por chip se duplica cada 18 meses y por lo tanto se cuadriplica cada 3 años. Entonces, en este caso los microprocesadores van primero duplicando cada 18 meses su número de transistores por chip. Pero si pasan 3 años, lo va a ir cuadruplicando la cantidad de transistores por chip.
El aumento en la potencia del procesamiento predicho por Moore en el año 1965 explica cómo un smartphone se haya vuelto tan poderoso como lo era un entero conjunto de dispositivos electrónicos. Hace solo una generación. El crecimiento exponencial de la potencia del microprocesador permite teorizar que un ordenador puede alcanzar la capacidad de procesamiento de un cerebro humano, ¿no? Entonces podemos decir ahí que ya el celular, ¿no?, nos está alcanzando al cerebro humano. ¿Por qué? Por la cantidad, en este caso, del procesador que tiene, del microprocesador, por la cantidad de núcleos que tiene. Un hecho al que probablemente asistiremos en los próximos años. Y esto podría abrir la puerta a la singularidad tecnológica. Para el 2045, un solo ordenador podría tener una capacidad de procesamiento igual a la de toda la humanidad. Imagínense, o sea, lo que tanto hemos visto que vemos que dicen, no, los robots pueden ganar a las personas, ¿no? Debe ser cierto en este caso, ¿no? Ya lo están diciendo, ¿y en qué año todavía, no? Buenas noches, David. Dada la asombrosa velocidad del cambio tecnológico, en los últimos 50 años se ha intentado explicar el proceso en términos comprensibles, incluso para los no expertos. Intel en el 2014 explicó, o sea, estamos 2021, hace 7 años explicó que si la población humana hubiera crecido en el último medio siglo con una tendencia similar a la identificada por Moore para los transistores, en el 2029 la Tierra estaría invadida por unos 1.000 billones de personas. Definitivamente es mejor que no sea así, dice, según, ¿no?, Intel, ¿no? Claro, si aumenta la población tiene que aumentar todo, pues, ¿no? El alimento. Miren ahora qué está pasando. El alimento está escaseando, cuesta caro. No todos pueden comprar, ¿no? Ya han reducido su presupuesto, no les alcanza para poder comprar. Tienen que ver otras opciones, ¿no? Entonces, lo mismo, y eso pasa con la tecnología. ¿Cómo se fabrica un microprocesador? Un microprocesador está hecho de silicio, extraído de arena. Con este se fabrica un monocristal a través de fundición a alta temperatura durante bastante tiempo. Para ello se realizan los siguientes pasos. Primero, la exposición. De este cristal se obtiene un cilindro perfecto que se corta en óbleas de 10 micras de espesor. Delgadito, es lo más pequeño, ¿no? Nosotros, por eso el microprocesador es pequeñito, delgadito, la 10ª parte de espesor de un cabello humano, 10 veces menos que tu cabello, el grosor de tu cabello. De cada óblea se fabrican cientos de microprocesadores. Luego tenemos el fotolitografía e implantación de iones. Una vez pulidas las óbleas con temperatura y láser, se recubren con una capa de óxido de silicio y se dibujan los transistores. Esto se hace a través de capas finas de materiales conductores, aislantes y semiconductores con luz ultravioleta y ácidos, ¿no? Si no lo hicieran con luz ultravioleta, ¿no?, si lo hicieran de manera normal, no podrían cortar estos óleos. Entonces necesitan de la luz ultravioleta. Los detalles de los microprocesadores son tan mínimas que una mota de polvo puede destruir un grupo de circuitos. Por ello, todos estos procesos se llevan a cabo en una sala limpia, cuyo aire se filtra para quedar libre de polvo. Son más limpias que un quirófano, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un quirófano. Sí, por eso que el microprocesador viene tan dentro de eso, está recubierto totalmente, porque si no, imaginen, nosotros vivimos en un lugar donde el polvo está en el aire.
Le entra ese polvo a nuestro microprocesador y ya no sirve, ya no funciona, ¿no? Estamos dañando. Luego tenemos la división. Las obleas serán probadas para comprobar que no son defectuosas. Después se cortan para sacar los diferentes chips. Luego viene el empaquetado. Ya, disculpen. Luego viene el empaquetado. Los microprocesadores son depositados en una cápsula protectora y conectados a los pines de oro que les permiten interactuar con el exterior. Además, se añadirá el disipador para el control de la temperatura. Es en este punto donde veremos un microprocesador como el que tienen nuestros ordenadores. La mayoría van ensamblados en un circuito y 3 soportistas conductores que sirven de conexión entre el chip y el zócalo de la placa base. Es lo que eso sí lo podemos ver, ¿no? Porque los otros no. Estos pines que vemos acá, que terminan en punto. Nosotros podemos ver esto en nuestro microprocesador. Se están investigando nuevos materiales para los microprocesadores con el carburo de silicio, el germanio y el grafeno y la molibdenita. Entonces quieren utilizar los microprocesadores con estos materiales, ¿no? Quieren hacerlo con estos materiales, ¿no? Por el momento solo está hecho de silicio. ¿De dónde extraen ese silicio? De la arena. Ahora, para que nuestro microprocesador nos dure, tiene que tener un sistema de refrigeración, como lo que vemos aquí. La temperatura puede hacer que un dispositivo sea inestable, es decir, que cometa errores en el procesamiento de datos. Por ejemplo, en tiempos de los 386 y 486, un disipador pequeño ya era suficiente, puesto que la temperatura no era excesiva. Pero hoy en día, debido a los millones de transistores que hay en el interior de un micro y la velocidad a la que trabajan, hace que se calienten en gran medida, lo que obliga a buscar otros medios más eficaces para la refrigeración. Son varios los métodos o dispositivos que podemos usar para evitar este exceso de temperatura. Los procesadores modernos vienen previstos de un disipador, sobre el que va montado un ventilador. Un disipador es un objeto de superficie metálica con curvaturas sucesivas para aumentar la superficie de la misma, ¿no? Por ejemplo, este de acá es un disipador. Así se ve un disipador. Y este disipador, ¿no? Como dice aquí, va montado encima de él, va un ventilador. Aquí tenemos otro, miren, diferente, otro disipador. Y aquí está abajo es un disipador y este de acá es el ventilador, ¿no? Bueno, acá como ejemplo han puesto acá el microprocesador, pero el microprocesador está abajo, ¿no? Abajo. Así se ven. Hay redondos, hay rectangulares, cuadrangulares, ¿no? Dependiendo. Entonces, es muy importante que ustedes regulen la temperatura de su computadora. Si ustedes están viendo que en estos momentos la laptop, con tan solo que lo están utilizando una hora, ¿no? Está calentando, ahí tendrían que llevarlo al técnico, si es laptop, ¿no? Tendrían que llevarlo al técnico para que lo revise el ventilador. ¿Qué está pasando con el ventilador? No está funcionando o tiene mucho polvo, tal vez tiene mucho polvo la laptop por dentro y eso hace que el ventilador se mueva más lento. Pero en el caso de un CPU, por ejemplo, si sienten que su CPU se está calentando, ustedes mismos pueden hacer una limpieza interna, sacar el polvo, limpiar ese ventilador y se van a dar cuenta que el ventilador nuevamente empieza a funcionar y el CPU se empieza a refrescar, ¿no?
Ya sabemos entonces que hay que tener cuidado si nuestra computadora no se está refrescando. Y así permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplarán. Encapsulado es lo que cubre a la parte sensible de silicio, otorgándole consistencia y así permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplarán a su zócalo de la tarjeta madre. Memoria caché es la memoria ultra rápida que emplea el procesador para tener alcance directo a ciertos datos que serán utilizados en las siguientes operaciones, reduciendo así el tiempo de espera para adquisición de datos. Coprocesador matemático es la parte del microprocesador especializada en cálculos matemáticos. Esta parte está considerada como una parte lógica, junto con los registros, la unidad de control, memoria y bus de datos. Registros es un tipo de memoria pequeña con fines especiales que el microprocesador. Profesora, no se le escucha nada. No se escuchó nada, ¿no? Perdón, vamos a volver a repetir, ¿ya? No, profesora, a usted no se le escuchaba cuando estaba Es explicando. lo que cubre a la Sí se le escuchó. ¿Escuchó el video? Sí, el video sí se escuchó. El video sí se escuchó. Ya, entonces acá. Ya, les estaba explicando aquí que estas son las puntitas que habíamos visto, ¿no? En el microprocesador que va conectado en la placa. Y estos que están aquí, como tipo soldaditos bien paraditos ahí, ¿no? Con una distancia aproximada cada uno, están respetando. La computadora es lógica, por ende respeta un orden, ¿no? Esto de acá son los registros. Ya, estos son los registros. pequeña con fines especiales que el microprocesador tiene disponible para algunos usos. Además, está diseñados para ser controlados por el microprocesador en operaciones. Memoria es donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos, tanto los datos como las instrucciones que están almacenados en memoria, y el procesador accede para obtener información y datos que va a ejecutar. Puertos es donde el microprocesador transfiere datos y resultados a muchas partes de la computadora para comunicarse. Además tiene asignado un número de puerto que el microprocesador utiliza para llamar partes especiales. Disipador es el instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes. Su funcionamiento es disipar el aire caliente permitiendo una eliminación más rápida de calor. Ya, miren, por ejemplo, acá en este caso, ahí está como lo habíamos visto también en la imagen anterior, aquí vemos un disipador cuadrangular. Aquí debajo está el microprocesador, en esta parte, y ahí abajo está la placa, ¿no? Entonces, encima del microprocesador viene el disipador y encima del disipador viene el ventilador. Acá tenemos otro tipo redondo, ¿no? Hay diferentes tipos. También tiene nuestra laptop,
También, la lacto tiene el término más delgado, claro, ¿no? Ya, acá. CPU o cualquier otro nombre por el que lo conozcan, es la parte más importante no solo de una computadora, sino de casi cualquier dispositivo. Pero, ¿te has preguntado cómo funciona? Pues bueno, en este video te voy a explicar de forma rápida y sencilla qué es un procesador y algunas de sus características sin tantos datos técnicos que solo pocos entienden, y también sin llevarme una hora en el proceso, claro. Así es que, comencemos. Un núcleo, o también llamado core, se podría decir que es como un procesador dentro del mismo procesador. Es decir, que estos se encuentran físicamente en el procesador y nos ayudan a entender cuántas tareas pueden realizar de forma simultánea. Es decir, que entre más núcleos, más tareas a la vez. Pero si aún no entiendes esto, te lo explicaré con un ejemplo simple. Imagina que tú el día de hoy tienes que hacer tarea: limpiar tu habitación, sacar a pasear a tu perro y lavar el coche de la familia. Es obvio que no puedes hacer todas esas cosas al mismo tiempo, pero ¿qué pasa si existieran otros 3 como tú que te ayudaran a completar todas esas tareas? Bueno, en ese caso, cada uno podría dedicarse a realizar una tarea y acabar lo antes posible con la lista de pendientes. Bueno, pues es así como funcionan los núcleos de un procesador. Es básicamente eso, una sección que se dedica a cumplir determinadas tareas y entre más núcleos, más tareas simultáneas se pueden ejecutar. Pero cuidado, no estoy diciendo que un núcleo se dedique a realizar solamente una tarea, pero eso será un tema que veremos en un video más adelante. Bien, ahora veremos el siguiente tema, que es la frecuencia. Es básicamente, en términos muy simples, la velocidad a la que trabaja un procesador. Pero para entender eso quiero mencionar algo primero. Un bit es un impulso eléctrico en una onda cuadrada. Es decir, que el procesador enviará varios impulsos donde un impulso prendido será representado por un 1 y uno apagado será representado por un 0. Bien, pero ¿por qué menciono todo esto? Pues bueno, es porque los procesadores trabajan bajo una frecuencia, y esta frecuencia es básicamente la cantidad de operaciones o impulsos eléctricos a la que trabajan. Esta frecuencia es medida en GHz, y un Hz es un impulso o una operación por segundo. ¿No lo entiendes? No te preocupes, volvamos al ejemplo anterior. Ya sabemos que tienes 4 tareas pendientes, y supongamos que cada tú trabaja a una velocidad distinta. Vamos a suponer que el que está haciendo su tarea está a su 100% de energía, acaba de despertar y desayunar, por lo que no tiene mucho inconveniente en completar su tarea, mientras que el que limpia su habitación se encuentra muy cansado y está haciendo todo con poca gana. ¿Quién activará antes? Correcto, el de la tarea. Esto es porque tiene muchísima más energía al contrario del que está limpiando su habitación. Viéndolo desde una perspectiva simple, así funciona un procesador. Entre más energía tenga o a más frecuencia trabaje, más rápido será. Pero tampoco te engañes que esto no lo es todo, puesto que entre más energía consume, más calor genera. Pero estos temas de eficiencia los tocaré en otro video donde veremos a más detalle todo este tema. Pasando al último tema, quiero mencionar que son los hilos. Los hilos son un segmento en el procesador que le ayudarán a realizar las tareas de manera simultánea. Si no te suena esto, no te preocupes, a los hilos también se les conoce como núcleos virtuales. Un hilo le sirve de apoyo al núcleo del procesador para realizar una tarea, es decir, el núcleo realiza la tarea y el hilo la administra dividiéndola en pequeños segmentos para aumentar así la eficiencia. Sé que puede parecer confusa la diferencia entre un hilo y un núcleo, sin embargo es muy sencillo diferenciarlos. Solamente debes recordar que un hilo se encuentra a nivel de software y un núcleo se encuentra a nivel hardware. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Aunque existen más puntos que entender en cuanto se hable de procesadores como el consumo, el IPC, la caché y cosas más avanzadas como el overclocking, serán temas que veremos a lo largo de una serie de videos explicando
Por ejemplo, ¿qué procesador, ¿no?, nos recomiendan ahora en este año que estamos 2021 utilizar, ¿no? Vamos a buscar uno que no sea muy largo. A ver, Muy bien, yo sé que en el video que hice hace un par de días dando mi opinión acerca de los nuevos CPUs de Intel, básicamente los cagué a palos. Y finalmente llegaron los nuevos CPUs de Intel para comprar de la competencia. Así que nada, quédate hasta el final del video porque hoy te lo voy a contar todo. Ahorita te permite transmitir hasta en 30 redes sociales al programa, aunque por supuesto si prefieres usar OBS, la configuración es súper sencilla y puedes utilizarlo a la vez que haces. Muy bien, vamos directo al grano. Motivo número 1 para comprar AMD, simplemente tiene más núcleos e hilos. A ver, hoy en día si compras un i9 de 11ª generación tienes 8 núcleos, pero con AMD, con un Ryzen 9, tienes entre 12 y 16. ¿Y para qué quieres tantos núcleos? Bueno, para muchas cosas, pero especialmente para productividad. Tareas como edición de video, renders, diseño 3D, muchísimos programas están bien optimizados para aprovechar esa bestialidad de núcleos e hilos, y si los necesitas, tu única opción hoy en día es AMD, no hay más. Primer motivo para comprar Intel, hay stock. Quizás Argentina no es el mejor ejemplo porque acá suele haber stock de todo irónicamente, pero en la gran mayoría de países la alta demanda de CPUs ha agotado gran parte del lineup de CPUs de AMD, especialmente los de la gama alta. Por ende, ante la escasez y la alta posibilidad de que los precios de los CPUs sigan en aumento gracias a los problemas de transporte mundiales y la alta demanda del silicio, te puede convenir comprar Intel, que mal que bien hay que darles crédito porque con una arquitectura súper refrita siguen teniendo un rendimiento muy bueno y eso es innegable. Segundo motivo para comprar AMD, los gráficos integrados. Con los altísimos precios de las GPUs hoy en día, la única alternativa a vender tus riñones para poder comprar una PC gamer es comprar un CPU de AMD con gráficos integrados. Ya sabes, ¿no? Esos que tienen una G al final del modelo. Si bien llevan varias generaciones sin actualizar y todos estamos esperando con ansias que metan una GPU Navi en una APU, aún al día de hoy Intel no tiene absolutamente nada que compita con AMD en este aspecto. Y si bien no vas a poder jugar al Cyberpunk 2077 con todo en ultra, para juegos competitivos a 1080p o 720p vas a estar mucho más que bien. Segundo motivo para comprar Intel, los gráficos integrados. Pero joder, Guayán, si me acabas de decir que Intel no compite en gráficos integrados con AMD. Bueno, tranquilo, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita y luego que hagas eso te cuento a qué me refiero, dale. Vamos, verás, la GPU integrada de Intel, si bien no es una maravilla para jugar, tiene más de un uso. Y para los editores de video y usuarios de la suite de Adobe es especialmente útil. Los CPUs de Intel tienen una función llamada QuickSync que te permite hacer encoding y decoding de H264 y H265 con su iGPU, y en muchas ocasiones es mucho más rápida incluso que una GPU dedicada. Entonces, digamos que quieres armar una buena máquina para edición en Premiere sin romper la alcancía. Simplemente te compras un buen CPU de Intel y básicamente estás listo sin necesidad de gastarte la vida en una GPU dedicada. Entonces, no te va a servir mucho para jugar, pero sí para trabajar. Y trabajar es más importante que jugar, ¿correcto? No me respondas eso, más bien déjame que te cuente el próximo motivo para comprar AMD. Simplemente tiene mejor rendimiento. A ver, si igualamos los Core Clock y comparamos dos CPUs con la misma cantidad de núcleos e hilos, Zen 3 es simplemente mejor arquitectura que Rocket Lake. Ojo, no por demasiado, pero lo es. Y es que si vamos a los benchmarks, ya básicamente no hay excepciones en cuanto a productividad, y en cuanto a juegos, quizás haya 2 o 3 que se beneficien de un CPU Intel en 1080p, pero en general AMD está por encima en todo. Y hablando de gaming en 1080p, vamos con el próximo motivo para comprar Intel. No necesitas el mejor CPU para jugar, y poco a poco me voy quedando sin motivos para recomendar Intel y todavía me falta uno, así que veamos. Pero bueno, tampoco es que esté forzando la recomendación de Intel porque no es mentira lo que les digo. A medida que aumentas la resolución, la responsabilidad del gaming recae más y más en la GPU, y con el incremento de la adopción de monitores 1440p y 4K, ahora que las nuevas GPUs finalmente pueden manejar estas resoluciones de forma más cómoda, el CPU cada vez importa menos.
Por ende, si vas a jugar a 1440p o incluso a 4K, anda con cualquiera de los CPUs i5 o Ryzen 5 de la última generación y vas a estar mucho más que bien. Y bien, llegamos al motivo número 4 para comprar AMD, temperaturas y consumo. Y es que si no quieres gastarte lo mismo que gastaste en tu CPU en un cooler para mantenerlo a temperaturas decentes, tienes que elegir sí o sí AMD. Lo mismo si vives en un país con un costo alto de energía y cada cosa hace una diferencia, AMD es la solución. Y es que la onceava generación de Intel es, sinceramente, un pequeño horno, al punto que ni siquiera se me ocurriría tener un i9 11900K con nada más pequeño que un Noctua NHD15 o un buen water de al menos 240 milímetros de radiador. Y ni hablar del consumo que pasa a los 260 watts en el i9 y los 200 watts en el i5 versus los 142 watts máximos a los que AMD limitó el socket AM4. Entonces, si las temperaturas y el consumo son algo que te preocupan, AMD es tu opción. Y bueno, por último, vamos con el último motivo para comprar Intel, algo que por muchos años fue motivo para comprar AMD, la relación precio-calidad. Pero ojo, esto está más relacionado a las circunstancias actuales que a las marcas como tal, porque no es que AMD haya subido deliberadamente los precios de sus productos. Tampoco fue que Intel bajó los precios para competir, cosa que realmente se esperaba. El problema radica en que, como ya dijimos, los CPUs de AMD están más caros por la alta demanda, chicos, tan sencillo como eso. Y cuando comparas el rendimiento mano a mano de Intel con AMD y ves la brecha de precios tan grande que suele haber entre un i9, por ejemplo, y un Ryzen 9, te das cuenta que para la gran mayoría de los casos no tiene sentido gastar tanto más por el Ryzen, salvo que realmente lo necesites por un tema de trabajo o similar. Ojo, esto puede normalizarse en cualquier momento si el stock de AMD aumenta, pero por los momentos e irónicamente, la alta demanda de Ryzen es un punto a favor de Intel. O bueno, al menos para los efectos de este video. Y por último, quinto motivo para comprar AMD. Lisa Su es Dios y todos debemos honrarla comprando sus CPUs. No, mentira, este no es el quinto motivo, aunque no digo que esto sea mentira. Pero el quinto motivo real es que tenemos más compatibilidad de componentes, especialmente de placas madre. Verás, AMD tiene hoy en día 5 chipsets compatibles con los CPUs Ryzen 5000. X570, B550, A520, X470 y B450. Es muy probable que consigas una placa madre a buen precio que no solamente sea compatible con tu micro, sino que además se adapte a tus necesidades. Con la onceava generación de Intel, en cambio, estás limitado a Z490 o Z590 y en ambos casos son chipsets topes de gama para su generación y no precisamente conocidos por ser económicos. Así que aun cuando los Ryzen están más caros por la falta de stock, esta diferencia también es algo a tener en cuenta. Y por último, como yo soy un muy buen tipo, le voy a dar un bono a Intel: su capacidad de overclock. Si bien no lo puse como punto principal porque los overclockers saben esto y por lo general no están viendo este tipo de videos, si tú te quieres adentrar en el mundo del overclock, Intel es tu mejor opción. Ojo, con AMD también puedes hacer overclock, pero los márgenes son realmente mínimos, por lo que las ganancias en rendimiento y la diversión también se acortan bastante. Y bien, gente, hasta acá el video de hoy. Muchas Bien, entonces ahí hemos podido visualizar la diferencia entre un microprocesador de Intel y de AMD, ¿ves? La mayoría hacen diferencia entre ellos dos, ¿no? Y primero, como hemos visto en la historia, al principio la mayoría de personas compraba Intel, ¿no? Porque era mejor, no calentaba el equipo, era más veloz que el AMD, ¿no? El AMD, la diferencia era que al principio cuando empezó a salir, tu equipo se calentaba, la velocidad era muy baja, ¿no? Y entonces cuando todo esto, como les digo, nosotros vamos viendo que la tecnología va avanzando, en este caso, los que son Intel, AMD, tienen que ir mejorando la tecnología. Si no lo hace, si se queda estancado, ¿no? O si retrocede, esto va a hacer que la gente ya no confíe en él, ¿no? Por ejemplo, ahora, como dice nuestro youtuber en este caso, nos recomienda a AMD. ¿Por qué? Porque Intel ahora, la nueva versión que tiene de microprocesadores, calienta el equipo, es mucho menos veloz, ¿no? Y es más caro. Intel, por ser la primera marca que existió a nivel mundial, es la más cara que existe. Entonces, AMD, lo que siempre la gente ve en AMD es que es económico. Y poco a poco le está ganando el mercado a Intel. Están ahí nomás como competencia, están a la par como competencia. Entonces yo les recomiendo a ustedes comprar una AMD. Pueden comprar una AMD que es muy buena también.
Muy bien. Ahora, ¿cómo ustedes van a saber qué tipo de microprocesador tiene? Vamos a ver. Para que ustedes vean, ¿no? Un ratito. ¿Qué microprocesador tiene? A ver, vamos a ver. Van a abrir su panel de control, ¿ya? En el buscador escriban panel de control. ¿Ya? Les aparece así. Y vamos a ver, sistema y seguridad, sistema, ya, vuelvo a ver, vuelvo. En el panel de control, vamos a sistema y seguridad, sistema, y en sistema aparece esta pantalla, ¿ya? Todos en panel de control. Le van a enviar por WhatsApp su imagen. Por ejemplo, acá tenemos, aquí mismo dice ya, procesador, que es lo mismo, es microprocesador, lo mismo, ¿ya? Estamos ahorita con el procesador. El procesador aquí, en esta laptop, ¿ya? Que tiene sistema operativo Windows 8, aquí está, hasta me aparece la marca de la laptop, que es Toshiba. Este procesador es un Intel Core i7, es un Core i7. Miren la velocidad con la que se maneja, 2.40 GHz. Bueno, es lo mínimo, ¿no? Pero tiene hasta 2.40 GHz. Está en el límite de una laptop, ¿no? Como decimos, el sistema operativo este sistema operativo se maneja de 64 bits. Ahí aparece. Por favor, entonces yo voy a enviar esta captura. Lo que voy a hacer es imprimir pantalla. Voy a dejar de compartir un ratito para que puedan imprimir pantalla. En su teclado de su computadora o de su laptop hay una tecla que se llama Imprepant, ¿ya? Lo presionan y pueden mandar, en este caso, luego de eso, van al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, ¿no? El WhatsApp deben tenerlo abierto en su computadora y presionamos Control B y así lo envío. Aquí está. Entonces aquí vamos a hacer algo. Acá yo les voy a especificar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahí está mi imagen. Y aquí puedo encontrar, para que ustedes diferencien, sepan leer bien, vamos a remarcar el procesador o microprocesador, ya saben. Ahí está el procesador. Ay, no. He resaltado ahí, acá está, miren, lo he resaltado, he vuelto a enviar la imagen, lo he resaltado para que ustedes sepan dónde encontrar qué procesador tiene, ¿no? Vamos a ver de cada uno, como ya están compartiendo, vamos a compartir para ver, ¿ya? Por ejemplo, acá, su compañero, ¿quién es? Yo tengo acá sus nombres agregados, Alessandro Medina, ¿ya? Su procesador es una Intel Pentium, por ejemplo, de él es un Pentium, y está con una velocidad de 3.30 GHz, ¿no? Windows 10. Aquí podemos identificar, por ejemplo, que él tiene una laptop, ¿no? A ver si me confirma. No, Miss, es una PC, Miss. Es una PC, ya, es una PC. Ahí tiene sistema operativo Windows 10. Muy bien. Ahora hay diferentes versiones del sistema operativo Windows 10, ¿eh? Ya, por ejemplo, acá Mario Choco, su procesador es una Ryzen AMD, por ejemplo, acá tenemos una AMD Ryzen, ¿no? Como decía nuestro youtuber, nos recomendaba el AMD, ¿no? Ahí tiene una AMD con 3.50 de velocidad gigahertz, ¿no? Muy bien. Tenemos acá Steven Santamaría,
Su procesador aquí también tiene un AMD, una Radeon R7 de 3.50 GHz. Sistema operativo Windows 10. Después, aquí tenemos por acá, a ver, vamos a ver a Isabel Guamán. Su procesador es una Intel, acá tenemos otra Intel, es una Core i5 de 3.10 GHz de velocidad. Sistema operativo Windows 10 también. Alexis, a ver, Alexis. Su procesador es un AMD. Es un AMD Radeon R5, ya, de 3.50 GHz de velocidad. Es una Windows, el sistema operativo Windows 10. A ver, chicos, sigan enviando, por favor. Han asistido ahorita en este momento 14 alumnos, entonces 14 imágenes deben haber. Con la mía 15. ¿No? A ver, acá tenemos 2, 4, 5, faltan. Si no tienen, no pueden abrir su computadora desde su WhatsApp, lo que pueden hacer es tomarle una foto, si no, a su pantalla también, para que puedan enviar. A ver, Ángela nos ha mandado. Ella es una procesador Intel Celeron, ya es una Celeron con, miren, acá su velocidad sí del microprocesador, estamos hablando del micro, no hay que diferenciar de la memoria RAM, estamos hablando del procesador, su velocidad es de 0.10 GHz. A ver, ¿quién más? Profesora, buenas noches. Sí. Disculpe, esto se me había llegado a internet recién ingreso. Allá, mira, estamos aquí. Tienes que buscar en tu computadora el panel de control. ¿Ya? En el buscador escribes panel de control. ¿Estás en tu computadora? Sí, en la Ya. Panel de control. Y luego te vas acá, sistema y seguridad. Sistema y seguridad. Y te vas a sistema. Y ahí aparece esta pantalla. A ver, me han mandado más. Y lo envías al WhatsApp. A ver, acá me ha mandado Jesús. A ver, vamos a ver. Jesús tiene un procesador que es AMD Athlon, ya, con 3.5 GHz de velocidad. Muy bien. ¿Qué más sigan enviando, chicos? A ver, vamos a ver cuántos hay. A ver, hasta el momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 7. No, ahora faltan 8. Hay 16. Elmer nos ha mandado también. Su procesador es un AMD Ryzen 5 con 2.10 GHz de velocidad. Muy bien.
A ver, ¿algo más por ahí? A donde me dijo que O de WhatsApp, envíenlo, a ver. Si no pueden abrir su WhatsApp desde la compu, pueden tomarle una foto con su celular, tal vez. A ver, miren, estoy instalando en mi celular. Voy a entrar desde mi celular ahorita, ¿eh? Pero no sé cuántos acá tendrán iPhone. No tienen iPhone, estoy utilizando otro programa. Ya, para los que tienen Android, pueden descargarse este programita. Para los que tienen celular Android, ¿ya? Android. Y para iPhone, voy a ver cuál es el mejor. Vamos a ver el sistema operativo de mi, no, el procesador de mi celular. Bueno, lo malo que no sé inglés, encuentro el procesador. A ver, también. Miren, encontré dos programitas en iPhone, los que tienen iPhone, ¿ya? Para los que tienen
Android pueden descargar esto en su Android para saber su procesador. Los que tienen iPhone pueden descargar este. O también hay otro acá. Solo que están en inglés, no están en español y no me ubico mucho. Miro. A ver, esos dos encontré para iPhone. El primero solo es para Android. ¿Se me escucha entrecortado? Ah, debe ser la señal de mi internet. Se le escucha bien, profesora. Se le escucha bien, profesora. Ah, ya, ya. Ya, miren, ahora voy a entrar desde mi celular. Lo he descargado. Esto lo tienen que, lo que les he mandado esos nombres, búsquenlo en su Apple, en el caso del iPhone, en el Apple Store, y en el caso de Android, en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué utiliza? Play Store, ¿no? Play Store. Ahí busquen esos nombres para que puedan visualizar qué tipo de sistema operativo tiene en su celular. Por ejemplo, acá en su computadora, ¿de quién es esto? De Heidi. Heidi tiene una Intel Core i3 de 1.0 GHz de velocidad. ¿Ya? A ver, voy a ingresar al Zoom con mi celular. Estoy compartiendo la pantalla de mi celular. ¿Ya? Acá, en el Apple Store, ¿ya? Aquí, he buscado, encontré este que dice Device Info. Es esta aplicación, o esta. En realidad hay varios, ¿no? Miren, pero todos están en inglés, ¿ya? Es para saber, por ejemplo, puedes saber todo, la memoria RAM, puedes saber puedes saber tu sistema operativo, ¿no? Y para los que tienen Android, en este caso he encontrado este que es el CPU-Z, ¿ya? Ahí está, así se va a ver. Tienen que ir a su Play Store y ahí lo van a descargar. Esa es una página de internet que encontré. Ahí dice, por ejemplo, este programita lee el procesador, el almacenamiento, la RAM, el almacenamiento, la memoria RAM que tiene. Bien, todo eso tiene nuestro celular, ¿eh? Y ustedes seguro dirán, no, yo no sabía, ahora ya saben, pues ya puedes saber. Entonces ahora vamos a ver en el caso del mío, ya tengo la aplicación acá instalada, tengo las dos, vamos a ver esta, ¿ya? Estas son, no puedo cambiar el idioma, no me permite, pero sí ha reconocido mi celular, porque mi celular es Gio, de Giomara, ¿no? Claro, y es claro. Ahorita estoy con un disco, o sea, estoy utilizando el 36.84%, ¿ya? Tengo la marca Apple, de donde es la señal de Claro. iPhone, ahí está. El nombre. Modelo, iPhone 12. Mi batería ahorita ya está en 100%. Está conectado, lo voy a desconectar. ¿Qué más? Sistema, el sistema es una iOS, ¿no? El sistema operativo, por ejemplo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la computadora, sistema operativo Windows, Windows tienen, ¿no? ¿No? ¿Ahora sí se me escucha bien? Sí, profesora. Ya, listo, muy bien. Por ejemplo, también tenemos la capacidad de este celular, es de, la versión, ¿no? Ahí podemos ver es de 14.6, está en la versión 14.6. Después tenemos el total del disco, la capacidad del disco, en este caso de la memoria, ¿no?
es de 63.87 gigas. Y estoy utilizando ahorita el 3.88 gigas. Esa es mi contraseña, mi unique, mi ID. Ese es el uso de la memoria. Por ejemplo, dice que es compatible con Mozilla. Puedo descargar el Mozilla acá también. El iPhone CPU, iPhone OS 14.6, una Lite Mac OS X. ¿Qué más? No tiene emuladores. Bueno, y a ver, yo quiero saber también de ustedes si tienen, porque mira, acá yo he encontrado procesador, arquitectura del procesador. El mío es un ARM64E. Y si alguien por ahí tiene iPhone y me ayuda, de repente también es lo mismo, entonces este debe ser el procesador, ¿ya? Acá dice arquitectura del procesador, es lo que sé de inglés nada más, ¿no? Arquitectura del procesador. Es un ARM64E. Ahí pude encontrar, ¿no? Ahora, si uso la otra aplicación, vamos a ver, mi internet ya está, la señal está baja. Por ejemplo, tenemos acá, ya, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Acá no encuentro tampoco el procesador. Por ejemplo, acá tiene la RAM, el Wi-Fi, el CPU. La batería está al 100%, el store está a 45%. Modelo, pero no me dice del procesador. General. Un montón de cosas. El hardware, mira, el hardware también, el modelo del hardware. Es un D53GAP. La versión del iOS, ¿no? Pero no aparece el procesador. No sé cuál será el procesador de verdad. Profesora, donde dice CPU, abajo está. CPU, a ver, ahí está. CPU. Acá dice Motion coprocesador, processor. Manufactured processor, también acá dice TSMC. La caché también, wow. Miren todo lo que podemos ver. ¿Ah? Primera vez que me hice ahorita esto. ¿Ah? Lo malo es que está en inglés. El sistema. Memoria de 4 GB tiene. La RAM, mira, acá aparece la RAM. Como es un celular, el celular tiene varios RAM. ¿Ah? Miren, ¿cuántos tipos de RAM tiene acá? Tiene 4. Tiene el free, el active, el wired y el inactivo, ¿no? El RAM inactivo. La conectividad también. La cámara. La batería. Sensores del hardware. Todos los sensores que tiene, si es táctil, ¿no? Ahí está. Entonces, toda esa información también lo pueden encontrar. A ver si hacen captura también, a ver si ustedes encontraron. Claro, si instalaron el programa, ¿no? Si no instalaron el programa, no lo van a poder saber, ¿no? Porque si entramos al sistema no lo ven. ¿Ves? El programa se cerró. A ver. A ver, ¿quién más ha enviado? Vamos a ver.
A ver, miren, por acá han enviado de su celular. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Daniel Turpo, ¿no? Sí. No, David Turpo nos ha mandado, a ver. Si es un CPU-Z, el programa quiere decir que es un Android, ¿no? Su arquitectura, mira, su velocidad es de 1.50 GHz. Este debe ser su procesador. Porque no hay, este debe ser. Es un 4X ARM Cortex A53. La RAM, no aparece la RAM. ¿Qué más le aparece? Acá está la RAM. Su RAM es de 922. No, perdón. Sí, total de RAM 922. ¿Qué más le aparece? La versión del Android 5.0.2. Nada más. Bueno, lo más básico, importante. Muy bien, David. A ver, alguien más si se anima a enviar de su celular. Entonces ahí ya saben, chicos, con esos programitas pueden ver. Sirve. ¿Alguno ya sabía de estos programitas? ¿Nadie? Sí, profesora, el CPU-Z también se usa en la máquina, tanto para el celular y en la máquina. Ajá. Claro, pero por ejemplo en la computadora es fácil de verlo, ¿no? En el panel de control nada más. Y ahí ya lo tenemos ya. Hay otro también, profesora, el Everest. AIDA Everest, creo que es. Ya. Acá tenemos el de Isabel. A ver, vamos a ver el de Isabel. Isabel es una 8X ARM Cortex A53. Ese es su procesador. Miren, su procesador. Y tiene 1.20 GHz de velocidad. Y acá en la parte de arriba podemos ver todo, miren. Acá tiene más información. Acá no aparece la RAM. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces espero que les haya servido de ayuda eso para que ustedes también puedan conocer un poco más su celular, ¿no? A ver su sistema, Su versión de Android es un poco más que la versión de su compañero, ¿no? 6.0. Es un Huawei móvil. Es un Huawei. Su compañero que era. Mediatek le aparece ahí. Por ejemplo, de él aparece Mediatek, ¿ya? Y de ella, de Isabel, aparece Gisilicon. Diferentes son, ¿no? No son iguales. Esa es la diferencia. Muy bien, chicos. Su resolución, mira, acá podemos ver la resolución de 720 por 1280 píxeles. Esa es la resolución. Y la total de RAM es un poco más de su compañero, miren.
Está aumentando la tecnología, también va aumentando la capacidad. Por ejemplo, en el iPhone también, este iPhone que tengo tiene más RAM que el otro. El otro que tenía de 6S, el iPhone 6S, era más bajito. Pero este ya, tuve que cambiarme por el internet. Este capta mucho mejor la señal 5G. Como soy en Iquitos, me conviene. Y eso, que a veces también se me escucha entrecortado, ¿no? Y eso que ahorita no está lloviendo, pero de repente por aquí cerca debe estar lloviendo, cayendo trueno. Eso ayuda bastante. Espérate, También el ver operador eso. depende. Cuando Depende ustedes del se compran operador un que sea. celular, tienen que ver De también si Vitel ya es pasó bueno, de la señal moda. de Vitel es buena, persona. Los programas ya luego cuando los quieres instalar, todo se desfasa. Y también la señal del internet, cuando jala, ya no jala igual. ¿No? Por ejemplo, ahora, si tú quieres que tu celular jale de 5G, ¿no? La velocidad de 5G, tienes que comprarte un celular de última generación. Claro que es un costo, claro, es un costo altísimo, pues cuesta caro, esto yo tengo que pagar mes a mes como 400 y tanto. Pero bueno, yo lo hice más que nada por mis alumnos, para que puedan captar mejor mi señal, ¿no? Para que no afecte, porque quería seguir trabajando. Estoy compartiendo yo el internet de mi celular a la laptop, ¿no? Entonces sí ayuda bastante. Me he cambiado de plan, también he aumentado mi plan, todo eso genera un costo, ¿no? Pero uno lo hace porque, como les digo, a mí me gusta enseñar y quiero seguir, y entonces, ¿no? Bien, chicos, entonces espero que el día de hoy hayamos aprendido un poco más. Estaba con el volumen bajo. Ustedes sí me escuchaban, ¿no? Sí, se te escuchaba claro. Ah, ya. Yo no los escuchaba a ustedes porque el volumen de mi parlante lo había bajado. Muy bien, entonces nos vemos el día... Ah, ya, chicos, quería avisarles que voy a hacer clase el día de mañana. Ya, por favor. El día de mañana voy a hacer clase.